3.510.915, 747.395. Tema 8. Proceso de venta de inmuebles. Contenido. 1. La oferta de inmuebles. 2. 1,1. Clasificación según su carácter legal. 2. 1,2. La política de la vivienda. 3. 1,3. Demostración de productos inmobiliarios. 3. 2. Trámites contractuales en la compraventa y alquiler. 5. 2,1. Trámites contractuales en el alquiler, contrato de arrendamiento. 5. 2,2. Alquiler con derecho a compra. 6. 2,3. Trámites precontractuales, el contrato de arras. 7. 2,4. Trámites contractuales en la compraventa. 7. 3. La financiación en la compra de inmuebles. 10. 4. Fiscalidad en la compraventa y alquiler de inmuebles. 11. La oferta de inmuebles. Clasificación según su carácter legal. La VPO, una vivienda de protección oficial, VPO, o vivienda de protección pública, es un tipo de inmueble de precio limitado y subvencionado por la Administración Pública Española. Es una vivienda que garantiza el acceso a una vivienda digna. Características de VPO. La superficie máxima de estas viviendas son de 90 metros cuadrados. En el caso de viviendas adaptadas para personas con discapacidad, 108 metros cuadrados, y para familias numerosas, 120 metros cuadrados. Están sujetas a una renta máxima inicial anual en concepto de renta. El régimen legal al uso, conservación y aprovechamiento durará 30 años a partir de su compra, aunque puede anular las limitaciones a las que está sujeta y disponer libremente de ellas. Requisitos para vender una casa de protección oficial. Si eres propietario de una casa de protección oficial y la quieres vender, debes tener en cuenta que deben pasar 10 años entre la compra y venta para perder la condición de protegida. El precio de la transmisión no puede superar el máximo legal. Una vez vendido el inmueble, el futuro propietario tiene que saber que es obligatorio destinar la vivienda adquirida como su residencia habitual y permanente. No puede ser titular de otros inmuebles. Sus ingresos familiares no pueden superar los ingresos máximos fijados por el Plan Autonómico de Vivienda de cada comunidad autónoma. En modo general, no superar en 5,5 veces el IPREM anual, indicador público de renta de efectos múltiples. La vivienda libre es vendida por el promotor, constructor libremente al precio del mercado, sin que exista ningún tipo de restricción legal para su acceso, uso y transmisión legal. La única restricción es económica, ya que quizá tenga problemas en la financiación. Cooperativas de viviendas se constituyen con una agrupación de personas que comparten una necesidad común, la construcción de una vivienda. Se caracterizan por ausencia de ánimo de lucro. Es el destinatario del inmueble, es decir, usuario de una vivienda tanto en régimen de comprar como de alquilar. Gestionan de manera autónoma su construcción y promoción. El cooperativista es socio y copropietario de la sociedad cooperativa.
El montante de la adquisición es a precio de coste. La política de la vivienda. Las políticas del Ministerio de Fomento en materia de arquitectura, vivienda y suelo se inspiran en tres principios básicos: la cohesión social y territorial, la competitividad económica y la sostenibilidad. Estas líneas estratégicas se sintetizan en las siguientes. La orientación de la política de infraestructuras, transporte y vivienda al servicio del crecimiento económico y la generación de empleo, lo que afecta a prácticamente todas las actuaciones relacionadas con la vivienda. La garantía de la cohesión territorial y el equilibrio entre comunidades autónomas, coordinación interadministrativas, lo que afecta a los criterios que se aplican a las actuaciones inversoras y a las ayudas. Demostración de productos inmobiliarios. Para poder enseñar un inmueble, es importante tener un plan de venta especializado para cada uno de ellos. Por ello, las etapas que debe seguir un asesor son las siguientes. Preparación de la visita. El asesor comercial debe cumplimentar la hoja de visitas donde aparecen los datos del cliente, inmueble y quién realiza la visita. De esta forma se comprueba quién ha visitado el inmueble y como una prueba de la visita. Incluso se puede incorporar comentarios adicionales. El plan de venta. El agente previamente tendrá que haber preparado un argumentario destacando aquellos aspectos más relevantes de cada inmueble y unas respuestas para las posibles objeciones. Las objeciones más comunes que el comprador del inmueble presenta son en relación con el precio y su situación económica. Cuando tratamos con el cliente, toma de contacto, debemos usar una actitud natural para conseguir un clima de confianza, ya que en muchos casos el comprador hace la mayor inversión de su vida. En cuanto a la presentación, debemos averiguar mediante el diálogo qué necesidades, motivaciones, razones y preocupaciones tiene nuestro cliente. Si vemos que el cliente tiene cierto interés, hay que llevarlo al cierre. Por ejemplo, ¿quiere realizar la reserva? El dossier informativo es el documento que tiene como objetivo dar información más detallada sobre las características del inmueble, es decir, puntos fuertes, buena zona, recién restaurado. Situación o proyecto urbanístico. Planos de la vivienda y calidades. Zonas comunes apoyándonos con fotografías. 53340399415. Otra información de interés. El seguimiento del proceso de venta. Se debe hacer un seguimiento de los siguientes aspectos. Inmuebles que tenemos en cartera, por si ha habido alguna variación o si el precio no se ajusta al mercado. Por ello, se debe fijar una periodicidad de revisión de cartera. Visitas realizadas por los clientes, contactar con ellos para averiguar cuáles han sido los motivos para no comprar o alquilar el inmueble. Operaciones ya cerradas para ofrecer un buen servicio postventa. Trámites contractuales en la compraventa y alquiler. Contrato de arrendamiento. Contrato de arras. Contrato de compraventa. Trámites contractuales en el alquiler. Contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento o contrato de alquiler es un contrato por el cual una de las partes, el arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a la otra parte, el arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado.
Se le denomina subarrendar cuando el arrendatario realquila parte de la vivienda o la totalidad de la misma a otra persona. Contenido del contrato. El contrato de alquiler de vivienda puede estipular cláusulas que el arrendador y arrendatario pacten libremente, como el pago de servicios, los plazos de notificaciones, etc. Sin embargo, es importante que dicho contrato contenga y quede constancia de los siguientes datos. Fecha de la formalización del contrato. Identidad de las partes, arrendador y arrendatario. Datos de la vivienda a alquilar, dirección completa, población, metros, etc. Duración que se pacte. Renta inicial del contrato. Establecimiento de la fianza. Firma de las partes. Derechos y obligaciones de las partes. Derechos arrendatario. Negociar el precio y duración. Alargar hasta 3 años el contrato. Anular el contrato antes avisando mínimo 30 días antes y pagando la penalización. Recuperar la fianza si no hay daños. No se le puede exigir más de una mensualidad por adelantado. El propietario no puede acceder libremente a la vivienda. Derecho a conocer la propiedad de la vivienda. Obligaciones arrendatario. Abonar la fianza al formalizar el contrato. Pagar en los términos acordados la renta mensual. Pagar gastos acordados en el contrato, luz, agua. Desalojar la vivienda en caso de impago. El arrendador no podrá libremente cambiar la cerradura ni cortar suministros. Abandonar la vivienda si el propietario la necesita para el o familiar suyo en primer grado, consanguinidad o afinidad. Derechos arrendador. Cobro de la renta mensual. Extinción del contrato si necesita la vivienda o familiar de primer grado. 3.676.651.658.620. Quedarse con la fianza si la vivienda no se entrega en las mismas condiciones que lo recibió. Obligaciones arrendador. Entregar al arrendatario la vivienda objeto del contrato. Ejecutar obras necesarias para la conservación de la vivienda. No entrar libremente en la vivienda durante el tiempo pactado. Exigir la fianza. Alquiler con derecho a compra. El alquiler con derecho a compra es un contrato doble o mixto, compuesto por dos subcontratos, uno de alquiler y uno de compraventa. Este permite al inquilino vivir arrendado en la vivienda por un tiempo determinado, tras el cual tendrá derecho a comprarla por un precio acordado al que se le descontarán, total o parcialmente, las rentas del alquiler pagadas hasta el momento. El contenido del contrato básico es: duración del arrendamiento. Fecha en la que se ejercerá la opción de compra. Cantidades a descontar en caso de compraventa. Importe de las mensualidades de alquiler y precio de la compraventa. Trámites precontractuales, el contrato de arras. El contrato de arras es un contrato privado, es decir, firmado por propietarios y compradores.
Sin la presencia de un notario, donde las partes pactan la reserva de la compraventa del inmueble, entregándose como prueba una cantidad de dinero, sobre 3.000 euros, en concepto de señal. Garantías del contrato. Se pueden dar tres situaciones. Si todo transcurre tal como se ha estipulado en el contrato, se lleva a cabo la compraventa. Si el culpable del incumplimiento es el comprador, el vendedor se quedará con el importe de arras. Si el culpable es el vendedor, está obligado a devolver al comprador el doble de lo que recibió en concepto de arras. Contenido del contrato. Identificación de las partes, vendedor y comprador, incluyendo nombre y apellidos, DNI, domicilio, etc. Identificación del inmueble objeto del contrato, indicando situación y otras características que lo identifiquen. Cantidad entregada en concepto de señal y el importe total, así como la fecha de la compraventa y donde se va a escriturar. Trámites contractuales en la compraventa. Antes de la firma del contrato, el comprador debe realizar una comprobación física de la vivienda para detectar vicios ocultos, defectos. Si lleva construida menos de 10 años, se hará cargo de esos defectos el vendedor. Comprobar la situación jurídica del inmueble en el registro de la propiedad para saber quiénes son los actuales dueños y si tiene cargas o hipotecas, nota simple. Comprobación fiscal en el que el vendedor debe facilitar el recibo último del impuesto de bienes inmuebles, IBI, para comprobar que esté corriente de pago. Comprobación de si está al corriente de los gastos de la comunidad que además debe comunicar si hay derramas u otras obras pendientes. La firma del contrato implica obligaciones. Obligaciones del comprador. Pago en el tiempo y lugar establecidos. Si no se fija, se entenderá que se realizará el pago en el momento de la compra. Pago de gastos e impuestos posteriores a la compraventa, escritura, hipoteca, inscripción en el registro de la propiedad. Una vez firmada la escritura se tienen que abonar los impuestos correspondientes a cada CCA en un plazo máximo de 30 días hábiles o un mes desde la fecha de la escritura. Se pagará el IVA del inmueble en caso de que sea nuevo y si es de segunda mano se pagará el impuesto de transmisiones patrimoniales, ITP. Vivienda nueva, IVA. Segunda mano, ITP, Castilla y León. Vivienda libre 21%. 8% en general, 5% con bonificación. VPO 4%. VPO 4%. Garaje, max de 2, 21%. Garaje, max de 2, 21%. Locales, negocios. 21%. Locales, negocios. 21%. Obligaciones que contrae el vendedor. Entre la firma del contrato de compraventa y la firma de la escritura pública, el vendedor debe custodiar y conservar el inmueble. Entrega de llaves, cuando se firma la escritura pública. Deberá pagar la plusvalía municipal, por incremento del valor de los terrenos, y otros gastos necesarios para la compraventa. Documentos que se adjuntan al contrato de compraventa.
La cédula de habitabilidad de una vivienda es un documento que acredita el cumplimiento de los requisitos mínimos para que un espacio pueda ser habitado por personas a nivel de salubridad, higiene y solidez. Está legalizada por las comunidades autónomas y caduca cada 15 años. En esta acreditación se regula la superficie útil, mínima, de los espacios de la vivienda así como el equipamiento mínimo que debe tener, inodoro, cocina, agua caliente, etc. Los requisitos no son muy exigentes así que lo más habitual es que las viviendas cumplan los mínimos. 152.401.905 3.406.140.690.245 Certificado de eficiencia energética. El certificado de eficiencia energética o certificado energético es un documento oficial redactado por un técnico competente que incluye información objetiva sobre las características energéticas de un inmueble en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. Incluye la producción de agua caliente, calefacción, iluminación, refrigeración y ventilación. La escala de calificación energética es de 7 letras y varía entre las letras A, edificio más eficiente energéticamente, y G, edificio menos eficiente energéticamente. La etiqueta energética expresa la calificación energética de un edificio otorgando una de estas letras. Este certificado resulta obligatorio, salvo excepciones, para el propietario de cualquier parte individual de un edificio existente, viviendas, oficinas o locales, objeto de una operación de compraventa o de alquiler. Recibo del impuesto de bienes inmuebles, IBI, impuesto directo de carácter local que grava la titularidad y derechos reales que tengamos sobre cualquier bien inmueble. El órgano al que se recurro es el catastro. El porcentaje que se aplicará dependerá de las características de la casa y del territorio en el que se encuentre. Sin embargo, y con carácter general, el tipo impositivo estará entre el 0,4% y el 1,1%. Certificado de dominio y cargas, también conocido como nota simple. A la hora de comprar una vivienda nos interesa saber el estado legal del inmueble. En ese punto toca consultar la nota simple registral. Es el medio informativo más habitual y popular del registro de la propiedad. Se trata del documento, expedido por este registro, que nos informa sobre la realidad, a efectos jurídicos, de una finca inmobiliaria, descripción, ubicación, propietarios, cargas, avisos varios. Trámites administrativos de la escritura pública ante notario. La escritura pública se realiza por las siguientes razones. Da fe de la operación por lo que aporta seguridad jurídica. Lee y confirma de la información obtenida de la nota simple, es decir, cargas y titular del inmueble. Revisa si está al día en el pago de cuotas de la comunidad y del IBI. Comprueba que se adjunta el certificado de eficiencia energética y célula de habitabilidad. Verifica el medio de pago, en de cuenta, cheque, hipoteca, y si se ha pagado el IVA. La financiación en la compra de inmuebles. La manera más habitual de obtener financiación es a través de un préstamo hipotecario. En él se distinguen 4 elementos. Contrato principal del préstamo, se refleja la cantidad abonada. Garantía real, lo que ofrece el deudor de pago, en caso de impago en los plazos pactados. Garantía hipotecaria, el banco podría vender el inmueble hipotecado para cobrar lo que se debe quedando el sobrante para pagar a otros acreedores o, en su defecto, para el deudor. Garantía personal, exigir un aval, es decir, una o varias personas respaldan al deudor obligándose a pagar si éste no lo hace.
A la hora de pedir un préstamo hay que tener en cuenta la cantidad a pedir, teniendo en cuenta que se suele pedir una cantidad superior a la que necesitamos para la compra, ya que el préstamo conlleva una serie de gastos de notario, registro, seguro, etc. Elegir bien la entidad financiera solicitando la FIPRE, ficha de información precontractual, para comparar la oferta de todas las entidades. Las variables a comparar son las siguientes. Comisiones cobradas por la entidad. Tipo de interés, variable, fijo o mixto. Obligaciones accesorias como recibos, seguros, nómina. Plazo de devolución. Una vez concedido el préstamo es obligatorio la escritura pública del préstamo e inscribirse en el registro de la propiedad. Fiscalidad en la compraventa y alquiler de inmuebles. Venta de inmuebles. Para el vendedor. Pagará la plusvalía municipal, diferencia de valor desde la anterior compra hasta el momento actual. Pago del IRPF, impuesto sobre las personas físicas, por la ganancia obtenida por la venta. Para el comprador. Pago del IVA o el ITP. Si se ha comprado antes del 1 de enero de 2013, el comprador no tiene deducción ninguna por vivienda habitual en la declaración de la renta. Alquiler. Para el arrendador, tributarán por los rendimientos obtenidos por el alquiler, aunque hay algunos gastos que son deducidos, conservación y reparación, por ejemplo, además de otros que se podrán deducir el 100% dependiendo de la edad del arrendatario. Para el arrendatario se puede deducir deducción autonómica para inquilinos menores de 35 años en torno a un 20% dependiendo la CCAA. Deducción estatal para inquilinos sin límite de edad en caso de contratos realizados con anterioridad al 1 de enero de 2015. A partir de esa fecha, se suprime la deducción por alquiler de vivienda habitual.